Trinidad, y también sobre este asunto de las estadísticas. No, si es que los que muertos son 2 o 3, la mayoría pasan tranquilos, no especulen, no exageren. Claro, pero tú no puedes especular con la vida humana, no importa si Ujú. fallezca una sola persona, es determinante para la toma de decisión de emigrar y sobre todo de esta forma. También Y debemos, además los niños, ¿no? Las niñas. es que a eso voy, hay familias enteras cruzando, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, están poniendo su vida en riesgo. También vemos lo que sucede en la selva de Darién, Ujú. donde están atravesando también venezolanos tratando de llegar a Panamá, y es otra de las formas en las que ponen la vida en riesgo, y por supuesto que esto es un llamado a atención para todos y a la reflexión, y lo que hemos quedado en el corte anterior del Sí. comentario que hizo el ministro en Trinidad y Tobago, Ujú. que él estaba de acuerdo en la actuación de la Guardia Costera y en cómo fue manejada la situación, pero creo que él no entiende que se perdió la vida de un niño, Ujú. indistintamente la nacionalidad, es que esa madre perdió a su hijo en sus brazos. En algún momento alguien puede pensar, bueno, pero es que estaban tratando de llegar a la frontera de Trinidad y Tobago de manera irregular, recordemos que no es ilegal sino irregular, sin permisología, etcétera. Ujú. Claro, pero ¿por qué embestir esta embarcación de esta manera tan violenta, Y hay con versiones que circulan, disparos? además, en las cuales ellos ya estaban devolviéndose cuando fueron atacados, ¿no? Claro, pero es a lo que voy. ¿Por qué con disparos? Porque sin saber exactamente lo que pasaba, porque, a ver, si eran forajidos y querían también de alguna forma atacarlos en alguna complexión física, hubo oportunidad para hacerlo y no fue un intercambio de disparos, fue la Guardia Costera contra la embarcación y el lamentable suceso de la muerte de un niño. Creo que la soberanía de un Estado no puede ponerse sobre la vida de una persona y solapar una actuación que no estuvo bien, diciendo que bueno, los estados son soberanos y yo me pliego a la actuación de la Guardia Costera y eso está perfecto. No lo está. Creo que en todo caso el Estado venezolano y todos los organismos internacionales que apoyan la migración venezolana, ACNUR, la OIM, deberían hacer hincapié con respecto a esta situación, porque vimos que hace un año murieron más de 30 personas más o menos en la misma situación. Entonces, Trinidad y Tobago tiene ya una marcada tendencia con respecto a los venezolanos. Además de los venezolanos que están detenidos, que no tienen debido Sí, proceso, que no no reciben lo asistencia tienen. legal, que Bueno, están... a ver, esta situación no tiene debido proceso cuando un primer ministro se pronuncia y dice estoy de acuerdo en cómo actuó la Guardia Costera. Esto Y puede debería, hacer temer por nuevos episodios. pero por supuesto, si ya vimos lo que pasó un año, ahora estamos viendo lo que sucedió ahora. Vemos que pareciera que es una matriz muy marcada con respecto a ese país. Ahora, fíjate sobre este punto, las actuaciones de los estados, siendo que que la migración es un derecho, por ejemplo, lo que ocurre en las costas del Mediterráneo, por ejemplo, en países en España, Italia, en fin, gente que viene de África, los migrantes africanos de Etiopía, de Somalia, de todos esos países, pues también hay una situación de migración masiva, ¿no? Sí, hay una situación de migración masiva que pareciera que en Latinoamérica y Centroamérica desconocemos o no tomamos en consideración porque no nos atañe. Pero, sin embargo, deberíamos mirar un poco en esa historia, no solo los venezolanos como migrantes, sino las naciones que acogen a venezolanos para que entiendan un poco Ujú. cómo se debería actuar para acoger a las personas que necesitan refugio internacional. De hecho, si me lo permites, tengo una Adelante, información claro. acá que quisiera compartir contigo, que ya de hecho también lo habíamos comentado, que es el plan de respuesta regional para refugiados e inmigrantes de Venezuela, elaborado por la ONU, Ujú. Colombia, recibió entre 2019 y 2020 2.021 millones de De dólares, dólares. 2.021 millones de dólares, Sí. imagínate. En el mismo lapso de tiempo, y Perú recibió 201 millones, Ecuador 217 millones. Estos tres países son los que más dinero han recibido en el mundo para desarrollar ese plan. La mayoría del dinero viene en donaciones de Estados Unidos. Así que hay que tomar en consideración, que es un punto que pareciera que tampoco es, o no sé si es que se toma en cuenta o que no vemos el contexto.
¿Dónde queda el dinero de ayuda para los venezolanos? La ayuda internacional que reciben los países que acogen a venezolanos, ¿dónde queda? ¿En qué se invierte? Porque sí, claramente hacen algún tipo de ayuda en darles insumos de aseo personal, Sí, algunas bolsas de comida, pero algunos medicamentos. algunos Sí. medicamentos, pero ¿qué más? Ajá. ¿Y cómo debería invertirse ese dinero? Que también es importante saberlo, ¿no? Es que determinar el plan de inversión sería lo principal. O sea, porque si no sabemos en qué lo han invertido es porque claramente no vemos el plan de inversión del dinero y inversión, ojo, entre comillas, porque es cómo se utiliza el dinero que se ha donado para los venezolanos migrantes. No lo vemos claro, no está claro cuando se investigan las cifras o en qué se ha gastado el dinero, no lo vemos claro. Solamente una bolsita con productos de aseo personal o con algo de comida no basta para mantener a familias y eso cada cuánto se lo dan, por ejemplo. Es una pregunta que hay que hacerse, es una pregunta que hay que hacer a las autoridades encargadas de recibir el dinero. Ciertamente Colombia ha tenido la apertura, tan es así, de modificar su legislación y elaborar un visado específicamente para la protección temporal de los venezolanos. También hay un elemento ahí con respecto a Colombia, que es que muchos de los migrantes venezolanos son de origen colombiano. Posiblemente también eso tiene que tomarse como una... Sí, sin embargo... teniendo su nacionalidad venezolana, por supuesto. Sin embargo, es algo, esa situación es un poco dual, porque también vemos toda la xenofobia que hay en Colombia, porque el discurso comienza desde las personalidades políticas. No olvidemos a Claudia López con todo bueno, lo que imagínate. dijo, que al final tuvo una especie de retracto con lo que dijo, no muy contenta, pero también vemos, volviendo a la situación económica, que el 50% de los indigentes en Cúcuta son venezolanos. ¿Por qué sucede esto? Si Colombia recibe la mayor participación, que de ese número que te di, si mal no recuerdo, es el 35%, porque hay 2 millones de venezolanos en Colombia. ¿Por qué el 50% de los indigentes en Cúcuta son venezolanos? ¿Qué pasa con la ayuda, el apoyo que debería prestársele a estos venezolanos? Seguramente en mis redes sociales luego de esta entrevista me van a sacrificar por decir esto, pero es cierto, indistintamente de la trayectoria de vida de esa persona o del estrato de donde venga esa persona o vaya esa persona de Venezuela a Colombia, pues debería existir un plan de acogida para estas personas que están en situación de calle. ¿Qué pasa? Porque están en situación de calle si yo como Estado colombiano tengo 35% de todos los aportes económicos para ayudar a los venezolanos. Esto simplemente es un llamado a la reflexión. Ahora fíjate, tú que tocas ese punto, también mucha gente se pregunta, ¿qué hace que un migrante prefiere estar en situación de calle en Colombia que estar acá? Mira, eso es álgido contestarlo. Vemos que los últimos venezolanos que han emigrado los últimos 3 años, los que se han ido a pie es porque no tienen ni siquiera para pagar un boleto de autobús y eso nos hace suponer que vienen de estratos bajísimos donde o no tienen capacidad económica o realmente es inexistente, ¿sí? Las personas que vienen de estos estratos normalmente han estado acostumbrados a recibir ayuda de la administración actual de gobierno. Y ese pensamiento se enraiza tanto en cualquier ciudadano que supone que luego a donde yo llegue me tienen que ayudar. Si bien es cierto que la migración es un derecho, también sabemos que yo debo poner de mi parte para esa ayuda. Muchos deciden estar en situación de calle porque incluso hemos visto entrevistas, repito, no porque lo digo yo he visto entrevistas donde las personas dicen es que yo mendigando hago más dinero que trabajando. Y eso también es un punto